Bien, estamos en el capítulo 6 de Profetas y Profecías. Hemos hablado un poquito acerca de si había profetas hoy. Hablamos un poquito la semana pasada. También hablamos del abuso de la profecía. Hablamos las experiencias con la profecía. Hablamos de los profetas que no se someten a otra persona porque ya se creen importantes. Hablamos también de procurar profetizar. Dios envía profeta, un verdadero profeta, y también que no trates de hacer que la profecía se cumpla, sino esperar el tiempo de Dios. Creo que era el punto número 8. Nos quedan 8 puntos más, así que vamos a tratar de poderla comunicar en esta noche. Número 9, la necesidad de sabiduría. Hay que usar sabiduría cuando oímos una profecía. Mucha gente se excita tanto cuando oye una profecía que le da que recibe una gran profecía, que sus sentimientos se alocan y ya se creen importantes solo por el hecho de que usted recibió una profecía de parte de Dios. Y dice aquí, hemos visto muchas personas frustradas con el propósito de Dios al tratar de correr frente a la profecía que ha recibido porque es de tal magnitud. Esas personas que reciben una gran profecía y que no están preparados para ella, su razonamiento es que si el Señor les habló que van a ocupar el oficio del profeta, de pastor, evangelista, eso automáticamente va a ocurrir mañana mismo. Si Dios te dio una profecía hoy, mañana mismo tú vas a ver el cumplimiento de aquello, y no necesariamente es así. Como hablamos en el punto anterior, usted tiene que esperar que la profecía llegue al cumplimiento. Usted está preparado, tener un carácter para poder ver el cumplimiento de la profecía en su vida. ¿Cuántos jovencitos se apresuran tanto que dejan de estudiar, asistir a la escuela solamente porque tienen un llamado de Dios, porque lo recibieron a través de una profecía, o han dejado de trabajar? ¿Cuánta gente no tiene conciencia, no tiene escrúpulos y deja de proveerle a su familia y anda por ahí profetizándole al mundo para ver qué coge, qué recoge, y depender de eso en vez de trabajar honestamente? Y si Dios tiene un llamado, un propósito contigo, tú lo puedes desempeñar y Dios te va a suplir. Recuerde que la Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe. El hecho de que usted sea pastor, profeta, evangelista, apóstol o maestro, eso no necesariamente indica que usted no va a trabajar. Pablo trabajaba, Pablo construía carpas y a la misma vez ejercía su ministerio. Y eso muchas veces ha frustrado muchas familias, porque la gente cuando recibe un llamado deja de trabajar, deja de pararse temprano, cree que el ministerio es vagancia, y como yo estoy en la iglesia me va a pagar, la iglesia me va a dar, los hermanos me van a dar, y dependen de su llamado y no proveen para su familia y se van al traste. ¿Por qué? Porque necesariamente si tú tienes un llamado, no te está Dios llamando a que dejes de trabajar, te está llamando a que te esfuerces más y a que consigas todo aquello que Dios ha preparado para contigo. Así que muchos terminan diciendo: no, yo voy a vivir por fe, pidiendo ofrendas a todo el mundo, dependiendo del llamado, cuando ni siquiera están preparados para poder ejercer ese llamado. Desde la edad de 18 años, dice aquí en el libro, empecé a recibir diferentes profecías de lo que Dios iba a hacer conmigo en el futuro. Nuestro Padre Espiritual ha escrito más de 500 canciones. Pero lo importante y lo extraordinario, lo milagroso, es que cuando nuestro padre nació, él era tartamudo y no podía hablar bien. Entonces él dice aquí que como él recibía tantas profecías: te voy a llevar por el mundo, te voy a sacar de Puerto Rico, vas a predicar por todo el mundo, vas a dirigir, vas a escribir canciones. Y él decía: ¿cómo va a pasar eso con mi vida si yo ni siquiera puedo hablar hacia una persona? Pero ahí vemos que el cumplimiento se ha llegado a cumplir lo que Dios le ha dicho, y él hoy puede hablar absolutamente bien, puede cantar absolutamente bien, porque Dios siempre cumple lo que él te ha profetizado. Así que no importa cuánto tiempo pase desde que Dios te dio una profecía, agárrate a aquella, ora, y Dios va a cumplir lo que él te ha prometido. Nunca, dice aquí, pasé al frente de un profeta para que me profetizara. Nunca busqué que alguien me profetizara, sino que Dios siempre me estaba buscando a través de profecías para yo poder creer acerca del llamado que tenía en su vida. Así que no necesariamente
nosotros tenemos que estar buscando profecía, sino que la profecía en el momento preciso va a llegar a tu vida para darte un impulso y que tú tengas un panorama completo de lo que Dios va a hacer a través de tu vida. O no tiene que ser completo, puede ser parcial. Como Pablo decía, en parte conocemos, en parte profetizamos, porque todavía no conocemos todo la voluntad de Dios. Así que acerca de esto tenemos que tener mucha sabiduría. No le ande poniendo su cabeza a nadie, no le ande poniendo su vida a nadie, porque de repente va a confundir su vida y usted va a creer que usted es algo que Dios no lo ha llamado a hacer. ¿Cuánta gente hoy está ejerciendo un llamado que Dios nunca le ha mandado a hacer y están frustrando sus matrimonios, sus vidas, toda su familia por el hecho de estar ejerciendo algo que Dios nunca lo llamó a hacer? Así que tenemos que necesitar sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Ahora, punto número 10. ¿Por qué la iglesia tiene problemas con la profecía? Y aquí vamos a poder enfatizar un poquito más. Dice aquí, me he dado cuenta porque algunos pastores no aceptan la profecía como parte de la vida normal de la iglesia. No siempre es fácil pastorear a la gente que recibe el don de profecía y quiere operar en el mismo sin ninguna dirección pastoral. El hecho de que tú tengas un don necesariamente no indica que tú no necesitas ser pastoreado. Y el gran problema de las personas que reciben un don de parte del Espíritu Santo es que como ellos reciben un don particular que no todo el mundo lo tiene, ellos creen que no necesitan ser guiados por nadie. Y el propio Jesús, siendo hijo de Dios, necesitó ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto más nosotros, si Dios nos revela un don, un llamado, un ministerio, no tenemos que ser guiados por otras personas? Lo hablamos el martes pasado. Pablo tenía un pastor. Pablo fue pastoreado hasta tal punto cuando Dios lo llamó a ejercer lo que el Espíritu Santo dijo, apartarme y a Bernabé y a Pablo para la obra que yo lo he llamado. Entonces Pablo comenzó a pastorear y comenzó a hacer el oficio del apóstol. Pero todos necesitamos ser pastoreados. Diga conmigo, todos necesitamos ser pastoreados. No siempre es fácil pastorear a la gente que tiene un don particular, porque creen que ya lo han alcanzado todo y como Dios lo bendijo con algo extraordinario, no quieren ser dirigidos en su vida. Lo peor que uno puede tener en la iglesia es una persona que se llama a sí misma profeta o que diga tener el don de la profecía y no se sujeta a la autoridad establecida por Dios. Usted puede tener todo el don profético que usted quiera, usted puede haber atinado toda la profecía que usted ha dado, pero usted necesita un pastor y una dirección, porque el hecho de que usted tenga un don necesariamente no indica que usted tiene un carácter y que usted no va a pecar y que ya usted es infalible. Todos necesitamos ser pastoreados. Sea usted profeta, apóstol, evangelista, lo que usted quiera hacer o lo que Dios le dé que usted tenga que hacer, usted necesita tener un pastor. Por eso el pastor es uno de los ministerios más necesarios y menos queridos en esta época, porque todo el mundo ahora quiere ser profeta. Pero la iglesia no es dirigida por un profeta. La iglesia es dirigida por pastores. ¿Quiénes son los que guían a las ovejas? Los pastores. ¿Quiénes son los que le enseñan a las ovejas? Los pastores. ¿Quiénes son los que instruyen en la palabra de Dios? Los pastores. Así que siempre la iglesia ha tenido un estigma con eso de los dones apostólicos o el oficio apostólico o profético, porque necesariamente las personas que lo ejercen no quieren ser pastoreados, no quieren ser corregidos. Y eso es una gravedad en la iglesia del siglo XXI. El líder de la iglesia no es ni la hermanita que tiene un don profético, ni el profeta visitante. El líder, de acuerdo a la palabra, es el pastor. Usted puede tener la mayor revelación que usted quiera, pero usted tiene que someterse a un pastor en una iglesia, porque usted necesita ser dirigido. Así como los pastores somos dirigidos por apóstoles, usted necesita un pastor para que lo dirija y le instruya la palabra de Dios. No es un don lo que capacita a alguien a ser pastor, sino el llamado de Dios. Y Dios no es un Dios de confusión. Por eso se requiere hombres de carácter, de santidad, para que cualquiera persona que venga a entorpecer la obra de Dios, ellos tengan el carácter y la autoridad para reprenderlos y para corregirlos en amor, para que no cometamos errores y nos salgamos del propósito de Dios. Nunca el ministerio profético en la iglesia
debe ser usado para manipular al pastor o para creer que somos más espirituales que todo el mundo porque profetizamos. Porque hay gente que tiene un don profético, entonces siempre le dice: pastor, Dios me mostró que usted predique el domingo de aquello. Y pastor, tuvo un sueño de que Dios quiere que usted haga esto. Y pastor, y todos son dirigidos por sueños. Y el pastor anda siendo manipulado por alguien que quizás tenga el don o no tenga el don. Pero entonces, como no es un hombre de carácter, es movido por lo que la gente le dice y no por lo que la palabra le instruye en su corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Es por esta razón que todo pastor debe estar bien instruido en este tema de la profecía para que pueda tener corrección en el ejercicio del mismo sin tener que llegar al error de prohibir la profecía del todo. Como dijimos el martes pasado, el hecho de que alguien cometa un error o abuse un don necesariamente no requiere que el don no es necesario para este día. Otro error prevaleciente es creer que porque una persona profetiza, ya eso la constituye como profeta. Con esto vamos a tratar un poquito más adelante en algún capítulo con respecto a la diferencia entre los niveles de la profecía. Número 11, la diferencia de los dos pactos. Hay una diferencia notable entre el ministerio profético en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aunque la función es casi idéntica, la forma de la operación es diferente en los dos pactos. Vamos a ver que la profecía es diferente en el Nuevo Pacto a cómo operaba en el Antiguo Testamento. Lo primero que tenemos que entender, y apúntelo por favor, es que en el Antiguo Testamento la mayoría de las personas no eran llenas del Espíritu Santo. Si usted puede leer Ezequiel, Zacarías, Isaías, todos los profetas menores y mayores, dice que el Espíritu Santo venía sobre el profeta, lo instruía para hablar a través de Dios al pueblo. En este caso, Nuevo Testamento, la gente está llena del Espíritu Santo y de lo que tú estás lleno, el Espíritu Santo te instruye a hablar. Voy a repetirlo para que usted entienda. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas. ¿Se acuerda cuando dice? Y el Espíritu vino sobre Sansón. Y el Espíritu vino sobre Gedeón. Y el Espíritu vino sobre Isaías. Y dijo: así dice Jehová. Pero después el Espíritu se levantaba y se iba. No quedaba dentro de la persona. Mas en el Antiguo Testamento el Espíritu venía generalmente sobre el profeta, el rey, el sacerdote, en ocasiones especiales para cumplir un propósito específico. En algunos pocos casos hubo personas que tuvieron una experiencia similar a los creyentes del Nuevo Testamento. La Biblia habla de personas que fueron llenas del Espíritu en el Viejo Pacto. Un ejemplo de esto, Juan el Bautista. Recuerde, desde Juan el Bautista hacia Génesis, todo es Antiguo Testamento. Desde Jesús hasta el día de hoy es Nuevo Pacto. Y Juan el Bautista fue el último de los profetas que Dios levantó, pero con una gracia particular, que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Se recuerda que María estaba embarazada de Jesús. María fue a visitar a Elizabeth y dice que cuando la saludó, ella sintió que el bebé se movió y dice que desde entonces Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista correspondía a los profetas del Antiguo Testamento. Así que ese es algo particular que usted tiene que entender, que en el Antiguo Testamento venía sobre, pero sobre el Nuevo Testamento está dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. David también tuvo una experiencia particular. Cuando leemos Salmo 51, solo un hombre que era lleno del Espíritu Santo podía tener la inquietud que tenía David para no operar sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso lo manifestó cuando dijo: no me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tiene que ser que David había tenido una experiencia particular, que él había recibido el Espíritu Santo y se sentía lleno, y cuando él pecó sintió como que estaba vacío. Se recuerda que David le tocaba el arpa a Saúl y dice que Saúl descansaba y era ministrado por la presencia, pero cuando David se iba de la presencia, que venían demonios y lo atormentaban, porque la persona que está llena del Espíritu Santo siempre lo que trae es la presencia de Dios. Si usted llega a un lugar y lo que llevó fue demonio, usted no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque si David en el Viejo Pacto, cuando llegamos a un lugar, había libertad, ¿cuánto más nosotros que tenemos a Jesús por dentro?
y usted no tiene que tocar el arpa. Número 11, hoy el Espíritu mora en el creyente. A diferencia de los creyentes del nuevo pacto, en el antiguo pacto la gente común del pueblo no tenía el Espíritu Santo que vivían dentro de ellas. En el nuevo pacto todos los creyentes tienen una medida del Espíritu Santo desde que son salvos, aunque no sean bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Dice que a cada uno se nos ha dado una medida del Espíritu Santo. Depende de ti que esa medida crezca o disminuya, porque tú buscas su llenura y porque tú tienes una comunión continua con Él. Todo creyente ahora tiene el sello del Espíritu Santo. Busque conmigo Efesios 1:13. Yo sé que usted lo conoce, pero vamos a leerlo para que usted lo pueda tener y resaltar en su Biblia. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra en el evangelio de vuestra salvación y habéis creído en Él, fuisteis sellado, diga conmigo, sellado, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se recuerda en la antigüedad cuando un rey tiraba la cera de una vela y marcaba con su anillo un sello de rey, un sello sacerdotal, y eso marcaba que lo que él estaba escribiendo en ese pergamino o lo que él estaba describiendo ahí le pertenecía al rey? Cuando usted firma un documento es porque usted le da la autoridad a alguien para que lo represente. Usted firma el documento porque usted tiene autoridad sobre aquello. Entonces, si Él nos selló con el Espíritu Santo, ¿de quién tú y yo somos? Del Espíritu Santo. Así que tú no le perteneces a ningún demonio, tú no le perteneces al diablo, tú no le perteneces al mundo, tú le perteneces al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú eres sellado con el Espíritu Santo. Amén. Esto es así porque nadie puede llamar a Jesús Señor a menos de que sea por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 12:3. Búsquelo conmigo rapidito. Usted puede anotar la cita y después lo puede estudiar en su casa. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Dice la palabra: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Cualquiera persona que sea cualquier pecador viene y se arrepiente. Se arrepiente porque primero Él le dio convicción de su pecado y puede llamar a Jesús Señor porque tiene el Espíritu Santo. Mi hermano, si tú tienes la facilidad de llamar que Jesús es mi Señor y es mi Salvador, tú tienes la seguridad que tú tienes al Espíritu Santo. Porque acabamos de leer que nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Le voy a contar un testimonio rapidito para no adelantarme ni poder abarcar todo en esta noche. Una vez un pastor fue llamado, una muchacha supuestamente estaba endemoniada. El pastor atendió la llamada, le dijo no, y se escuchaba los gritos de la muchacha, todo lo demás, para que usted vea la autoridad y la sabiduría que tú tienes que tener. El pastor llegó a la casa y cuando el pastor entró, creo que yo he contado esto aquí antes, la muchacha supuestamente endemoniada comenzó a insultar con palabras obscenas al pastor. El pastor, como tenía sabiduría, se dio cuenta que no estaba endemoniada, sino estaba aparentando tener un demonio. Porque los demonios temen y tiemblan ante la presencia de Dios y ante la autoridad de un verdadero hombre de Dios. Y ningún demonio se atreve a insultar a un verdadero hombre de Dios. El pastor se le inclinó en el oído y le dijo: si estás haciendo esto para ocultar un pecado, es mejor que lo reveles porque yo sé que no estás endemoniada. La muchacha comenzó a llorar y reveló que estaba en fornicación con su novio. Porque aunque los demonios son atrevidos, ellos respetan la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ningún demonio te puede venir a insultar, a mentar tu nombre, porque entonces no es un demonio, o entonces tú tampoco estás en santidad. Es para que usted medite un poquito. Y nadie puede nacer de nuevo a menos que sea por medio del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Juan 3, 5 al 6. Que dice que el Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo a las personas. En el Antiguo Testamento, la gente necesitaba la mediación del profeta y del sacerdote para hablar con Dios, para oír a Dios.
Cada vez que el pueblo se desenfrenaba, Dios levantaba a un profeta. ¿Para qué? Para que el pueblo recibiera la voz de Dios y la instrucción de Dios para poder entender y ser capacitado a qué es lo que Dios quería hacer con el pueblo. Usted se puede leer primera de Samuel, segunda de Samuel, dice que la visión escaseaba y no había mucha palabra en Israel. ¿Y Dios a quién levantó? A Samuel. Porque Elí y sus hijos estaban en fornicación, estaban en pecado y se habían desenfrenado. Y Dios siempre, cuando quiere traer una dirección a un país, a un pueblo, a una iglesia, levanta una voz profética. Necesariamente no tiene que ser profeta, pero siempre levanta una voz profética para dirigir al pueblo y encaminar al pueblo a los designios o la voluntad del Señor. Así que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento eran dirigidos por profetas y sacerdotes. Cada vez que alguien necesitaba confesar su pecado, tenía que hacerlo a través de un sacerdote. De ahí es que la iglesia de Roma ha sacado el sistema sacerdotal. La gente tiene que ir al sacerdote para poder llegar a Dios. ¿Usted ha oído, tú fuiste a confesar tu pecado a un sacerdote? Porque eso era una implementación en el antiguo pacto donde el hombre era el intermediario para encontrarse con Dios. Ahora la Biblia dice que el único camino para tú encontrarte con Dios es a través de Jesús. Tú no tienes que ir delante de mí para encontrarte con Dios. Tú no tienes que ir delante de nadie para que te revele a Dios. Tú puedes ir directamente, si te arrepientes de tu pecado, y eres lavado con la sangre del Cordero, porque tenemos acceso gratuito y en libertad para poder entrar a la presencia de Dios. El sacerdote era quien llevaba la voz de Dios al pueblo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, todos somos sacerdotes. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque ahora no hay intermediarios. Lo que muchas iglesias hacen es que el pastor se vuelve una personalidad y se vuelve intermediario de Dios con la gente. Y yo no me puedo volver intermediario porque yo no soy intermediario de nadie. Yo solamente soy alguien que instruye para que tú puedas tener acceso realmente con Dios. Así que eso era en el Antiguo Testamento, pero ahora todos somos sacerdotes. Diga conmigo, yo soy rey y sacerdote. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que ahora, hermanos, teniendo libertad, diga conmigo, libertad, para entrar ¿a dónde? Por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar a la presencia de Dios a menos que tú estés purificado con la sangre del Cordero. Pero lo interesante aquí es que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Como dice la canción, hay libertad para entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora no hay obstáculo. El único obstáculo se llama pecado. Porque ni el diablo te puede impedir que tú te encuentres con tu Padre, a menos que tú estés en pecado. Entonces, tenemos que concluir que ahora tenemos al Espíritu Santo. Y que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos capacita no desde afuera, sino desde adentro. Y ese Espíritu Santo nos va a revelar la condición y el llamado que tú tienes conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano, esto no es por suerte. Esto no es que yo le digo a Dios, bueno, vamos a hacer un contrato. Yo quiero ser apóstol y tú me das la unción. No. Esto es lo que Él le plazca conforme a su voluntad. Y tenemos que aceptarlo tal cual y como eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos mandamos. Recuerde, somos de Él. Y Él puede decidir contigo lo que a Él le da la gana porque Él es Dios. No podemos comprar un don, no podemos comprar un llamado. Tenemos que dejar que la voluntad de Dios fluya en nuestra vida, para entonces poder oír la voluntad de Dios a través de la dirección que Él nos quiere decir.
En el Antiguo Testamento la gente iba al profeta para información y dirección. Se recuerda cuando Moisés dice que todo el día estaba atendiendo a la gente. Era como un juez. Y vino su suegro Jetro y le digo: Moisés, ¿qué estás haciendo? No vas a llegar a viejo si sigues así. Levanta jueces que te ayuden y que tengan tu mismo espíritu, porque tú no puedes darle consulta a todo el mundo. Imagínense, 2 millones de personas que quieren dirección. ¿Cómo Moisés lo iba a hacer? Para todo aspecto de la vida de Israel, la gente tenía que acudir al profeta. Hay el peligro de tratar de hacer lo mismo hoy, porque no entendemos bien la dirección entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Pacto. Creo que lo más adecuado hoy es que Dios envíe al profeta a la persona que Él quiere darle el mensaje. Y son muy pocas las veces que podemos encontrar un verdadero profeta que te diga lo que realmente tú necesitas escuchar. Por eso yo creo que a veces Dios nos otorga a los que no somos profetas un poquito del don profético para poder dirigir al pueblo, porque hay escasez de verdaderos profetas. Profeta no es el que tumba, profeta no es el que hace un revolú, profeta no es el que hace campaña, profeta es el que da dirección de parte de Dios. Y que esa dirección sea real y se cumpla lo que Él dice. Número 12, la profecía en el Antiguo Testamento. Podemos decir entonces que la profecía en el Antiguo Testamento era más de la naturaleza direccional. En el Nuevo Testamento la profecía es más de naturaleza motivacional e inspiracional. Dice que el que profetiza exhorta, consuela y edifica a la persona. Por lo tanto, nunca debemos olvidar que la forma más importante que Dios quiere guiar a su pueblo hoy no es a través de los profetas. Es primero a través de la palabra de Dios, apúntelo. Número 2, a través de la voz del Espíritu Santo. Y después a través del profeta. Por eso yo digo, vamos a decir esto repetidamente, lo primero que Dios utiliza para guiarte es a través de su palabra. Número 2, la voz del Espíritu Santo. Y número 3, la confirmación de lo que ya Dios te habló y el Espíritu Santo te confirmó. Él viene a reconfirmarte lo que ya tú estás sintiendo. Por eso que el profeta confirma lo que ya Dios habló en tu corazón. El profeta es como, yo siempre pongo el ejemplo. Usted está soltera, usted está soltero. Y de repente viene un profeta y dice: te vas a casar con ella. Pero ¿cómo si yo ni la conozco, ni Dios me ha hablado, ni no me ha dicho nada, ni sé cómo se llama? No sé si cocina bien, si quema el arroz, no sé nada. Eso no es de esa forma. Usted le tiene que gustar a la persona, tiene que tener una amistad con la persona. Y Dios habla a su corazón. Entonces yo puedo venir como un profeta y confirmar lo que ya Dios le habló en su corazón. Pero yo no puedo casarlo con alguien que ni usted conoce. Yo le decía a los jóvenes en broma: tú no sabes si le huele mal los pies, si le huele mal la boca, sino que como me dijo el profeta me voy a casar con él. A ciegas, como lo hacen las islámicas o los hindú. Que el papá dice: con este y con este. No me importa si te gusta o no, con este te vas a casar. Dios no trabaja de esa forma. Dios te da dirección. Dios te habla a través del Espíritu Santo. Y Dios te puede enviar un profeta para confirmarte lo que ya Dios colocó en tu corazón. Si tú tienes mucha palabra y tienes la voz del Espíritu Santo, prácticamente no es necesario que un profeta te confirme. Pero si tú dudas de lo que tú sientes en tu corazón, entonces Dios envía un profeta para confirmarte lo que ya Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a dar un ejemplo en base a la profecía del Antiguo Testamento. Busque conmigo Primera de Samuel, capítulo 9, versos 5 al 6. Primera de Samuel, rapidito. Capítulo 9. Primera de Samuel 9, 5, 6. Primera de Samuel 9, 5, 6. Dice: cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre abandonó la preocupación por los asnos.
estará aconjugado por nosotros. Él respondió: he aquí hay en esta ciudad un varón de Dios que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Apunte eso, subraye eso. Dice: vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Recuerde, a Saúl se le habían perdido unos asnos del padre. Saúl no lo encontraba y alguien que estaba con Saúl le dijo: yo conozco un hombre de Dios que es un profeta y que es insigne, es todo lo que dice se cumple. Por lo tanto, vamos donde el profeta para que nos indique, nos dé dirección de dónde podemos encontrar el asna. Entonces dice el verso 7: respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió al criado a responderle a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Entonces esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y ahí podemos ver, antiguamente en Israel, cualquiera persona que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente de Dios o los oráculos de Dios, porque revelaba lo que Dios quería decir. Por lo tanto, aquí podemos ver que Israel creía en la dirección profética. Israel creía que si tú no conocías algo, si te hacía falta conocimiento, tú podías ir delante de un profeta y él de seguro tenía la palabra para tu vida y la palabra para darte dirección de Dios. La pregunta es: ¿eso ocurre hoy? Si tú vas a donde el profeta y tú le consultas algo de parte de Dios realmente que te está pasando en tu vida, ¿te dará la dirección necesaria para ti? ¿O los profetas son los que visten bonito, pegadito y hacen revolú en la iglesia? Para que usted vea la diferencia de lo que era un profeta y de lo que hoy es supuestamente un profeta. La verdad del caso es que no solo Saúl supo acerca del destino de las asnas, sino que Dios usó esta situación para que el profeta Samuel ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. Lo podemos leer en 1 Samuel 10:1. Si estudiamos detenidamente este pasaje de la Escritura, podemos sacar del mismo las características de lo que un verdadero profeta de Dios es. Cuando el criado se refirió a Samuel, él sabía que este era un verdadero profeta de Dios. Y lo importante no es lo que el profeta dice de él, sino lo que otros dicen de él. Si tú crees que eres profeta, ¿tienes en tu vida estas características? Creo que es el punto 13, ¿verdad? Características del profeta de Dios. Número 1, un profeta es un hombre de Dios. Si tú vas a escuchar a un profeta, asegúrate que sea un verdadero hombre de Dios, consagrado de una sola mujer, con una vida intachable y que lo que diga se cumpla. Esta expresión la usamos tan libremente que se nos olvida el verdadero significado de lo que es un hombre de Dios, porque ahora todo el mundo es hombre de Dios, todo el mundo es siervo de Dios, pero no cumple lo que realmente significa esa palabra. Un hombre de Dios es aquel que le pertenece a Dios y que hace la voluntad de Dios y vive controlado y poseído por el Espíritu de Dios. Voy a repetir eso. Un verdadero hombre de Dios es aquel que le pertenece a Dios, que hace la voluntad de Dios y vive controlado y poseído por Dios. Todo lo que él es, todo lo que él habla, todo lo que él hace viene de la naturaleza divina, de lo que él posee como posesión de Dios en su propia vida. Esto es muy diferente a un charlatán que solo anda detrás del dinero o la fama porque se anda llamando como profeta de Dios. Número 2, es un hombre insigne. La versión en inglés lo llama un hombre honorable, que tiene honor, honorabilidad. Este es el carácter del profeta, un hombre de integridad, un hombre de carácter y un hombre santo de Dios. Mi hermano, si usted no ve esa cualidad en alguien que se llama profeta, no es profeta.
sino es un hombre íntegro, que vive una vida de integridad, que nunca que se la pasa manipulando, que usted lo ve con coqueteo con el sexo opuesto, que tiene su esposa pero anda detrás de la niña, ese no es un verdadero profeta de Dios. Sino es un hombre con carácter, que Dios lo ha formado, como el alfarero forma al barro. No es un hombre que tiene carácter, no es digno de llamarse profeta. Y si no es un hombre santo, que vive separado del pecado. Necesariamente los hombres de Dios no les gusta la fama. La fama es una consecuencia de la efectividad de tu llamado. Los verdaderos profetas no andan subiendo a sus redes sociales cosas para que la gente vea que ellos son profetas. Los verdaderos profetas viven una vida de intimidad y cuando hablan, la gente puede corroborar que su palabra proviene de Dios. Solamente estas características tómenlas antes de escuchar a alguien que se llama profeta. Y si usted ve algo que no cuadra, no le crea. Porque esto es lo que estamos viendo bíblicamente. Se lo leí en Samuel. Nunca vayas delante de un supuesto profeta por el nombre que tiene o la reputación de que tiene. Busca primero el carácter de ese profeta. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su familia? Son cosas que hoy no se valoran. El profeta viene bien vestido, bien, como dice la gente, bien chaneado, oliendo Gucci, oliendo Prada, y su esposa como un trapeador, su casa destruida, sus hijos en el mundo. Usted va y pregunta por él en su casa y nadie habla bien de él. ¿Cómo tú te vas a parar aquí al frente y vas a profetizar si tú no tienes estas características de un profeta verdadero? Dice la Biblia, cuando murió Samuel, yo me leí primera de Samuel y segunda de Samuel cuando comencé la iglesia. Dice la Biblia que cuando murió Samuel no se levantó otro profeta como Samuel en la tierra. Y dice, me imagino que Samuel se sintió mal, dice que sus hijos no andaron en los caminos de su padre. Quiere decir que los hijos de Samuel no gozaron del legado de santidad y de consagración que tenía Samuel. ¿Qué va a decir la gente cuando tú te mueras? ¿Que eras un ladrón, un bochinchoso, una bochinchosa? ¿O la gente va a decir era una verdadera mujer de Dios, un verdadero hombre de Dios? Tenemos que reflexionar. Y tenemos que medir a los profetas por esta varita bíblica. A veces los grandes nombres no están cerca de Dios como tú crees que ellos están. ¿Cómo es la vida de oración de esos hombres? ¿Cómo está su hogar, su vida moral? Pagan sus deudas a tiempo y es responsable con sus compromisos. Bueno, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo tú eres un profeta de Dios y traes la voluntad de Dios y todo el mundo te busca porque Él es mala paga? Tú no vives entonces una vida de integridad. Yo creo que solamente con este punto todos los profetas de YouTube se cayeron. Número 3, todo lo que dice acontece. Por esta razón es que el siervo de Saúl tenía fe que el profeta podía ayudarlos. Samuel era un profeta precioso en sus predicciones. Y todo lo que decía se cumplía. Hay profetas que tienen la reputación de que todo lo que dicen nunca sucede. ¿Cómo yo le voy a creer a alguien que dijo que Dios venía en el 2004 y estamos en el 2022 y todavía Dios ni se aparece por la tierra? No, que en ese momento Él no latinó. Para mí tú no eres profeta y todo lo que digas después de eso no me garantiza que se va a cumplir. Yo descalifico a los hombres de Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú dices que tú eres profeta, entonces tú tienes que avalar con el llamado y con el respaldo de Dios con lo que tú dices o haces. De acuerdo a la ley de Moisés, tales profetas deberían ser apedreados. ¿Se recuerda el martes pasado?
Si estuviéramos en el tiempo de la ley, ¿cuántos estarían muertos por profetizar algo de Dios que nunca se dijo? Es como la gente que dice mentira delante del Espíritu Santo. ¿Se recuerda Hechos 5 de Ananías y Zafira? Vino el marido, ¿cuánto veniste a la profecía? En tanto, cayó muerto. Vino la esposa, en cuanto, tú te pusiste de acuerdo con tu marido, mira, ahí está lo que vino a sacar tu marido, y dice que cayó muerto también. Yo creo que hubiera más muerto por eso que por lo que hubo por el COVID. Porque la gente miente al Espíritu Santo y no tiene ninguna convicción de pecado. Número 4. El profeta, oiga esto. El profeta no pide una ofrenda especial. Eran los que recibían la profecía los que decían llevarle una ofrenda voluntaria al profeta. Samuel no dijo, no te voy a decir dónde está la lana si no me das una ofrenda. No. Ellos en agradecimiento a la dirección de Dios querían presentarse delante del profeta, no con las manos vacías, sino llevarle algo al profeta. Pero hoy hay profecías de 500, hay profecías de 100, y si quieres algo más, una de 1000 que haría bueno. Por eso usted ve a la gente, ¿dónde están los de 5? Pase por aquí. ¿Dónde están los de 10? Pase por acá. Los de 20 por acá. Ese no es un verdadero profeta de Dios. Porque si tú eres profeta, Dios te suple. Y la gente va a dar voluntariamente. Pero hoy eso no se obedece. La costumbre en Israel en esos días era que nadie llegaba al profeta con las manos vacías. Pero era una actitud voluntaria de la gente. Dice David, no daré yo a Jehová algo que no me cueste. No fue que Dios le dijo, dame algo que te cueste. No, David voluntariamente decidió darle lo mejor a Dios. Es la gente en su corazón que decide si le va a dar a Dios o no le va a dar a Dios. Yo no te puedo manipular para que tú des lo que tú no quieres dar. Y si tú no quieres dar, no te puedo ni regañar ni decirte, porque es tu corazón con Dios, no soy yo contigo. Inclusive, mi hermano, creo que una vez lo dije y lo mencioné, y le decía a alguien esta semana que estaba conmigo haciendo una diligencia. Una vez una hermanita vino y yo hace tiempo que no la veía. Le pregunté, ¿cómo está mi hermana? No la veo hace tiempo. Y me dice, pastor, es que no había venido porque no tenía para dar una ofrenda. Yo le dije, mi hermana, ¿cómo usted va a hacer eso? No importa que usted tenga o no tenga, venga a los servicios. No es que en la iglesia que yo iba antes, si yo no daba, el pastor me reprendía desde el púlpito. Y yo pensaba que usted iba a hacer lo mismo. ¿Cuántos daños hacemos a personas que quizás tienen un corazón que quieren servir a Dios, pero no tienen nada que dar porque no tienen nada que dar? Mi hermano, si usted no tiene ofrenda, venga y gócese en la presencia de Dios. Que cuando usted tenga y usted decida dar, usted lo pueda dar con libertad. Pero no se me quede en la casa porque usted no tiene para dar algo. Usted da su corazón a Dios. Y si da su corazón, Dios le va a dar semilla al que siembra y pan al que come. Pero el profeta no anda pidiendo ofrendas a la gente. Ni se anda invitando, ni anda poniendo cuánto vale mi honorario y cuánto es mi ofrenda. Y si tú no me das esta ofrenda, una vez en un congreso de jóvenes, llamamos a uno de los más grandes salmistas de la iglesia actual. Y dijo, mi ofrenda es $7,000. Si me das menos de 7,000, no voy. Si me das más, claro que voy. Papá dijo, yo prefiero darle esos 7,000 al pobre que dártelo a ti. Porque ¿en qué momento se volvió un negocio esto? Pero un verdadero profeta no pide ofrenda, sino que Dios siempre le fluye. ¿No estaba Elías sin comer y Dios le mandó un cuervo?
Número 5, el profeta es un vidente. No es un ciego guiando a otro ciego. Es un hombre con una visión espiritual. Se recuerda Eliseo. Cuando salió Eliseo, yo me imagino a Eliseo saliendo con una taza de café o con un té mejor, porque a mí me gusta más el té que el café. Me lo imagino saliendo ahí a su pórtico y cuando vio todo el ejército de Siria rodeando al profeta Eliseo. Y sale Jesse, que era temeroso, y dice: el profeta, nos están rodeando. ¿Y qué le dijo el varón de Dios? Señor, abre los ojos a este muchacho para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Porque dice que cuando él abrió los ojos espirituales, estaban caballos y jinetes y carrozas de ángeles cubriendo la casa del profeta. Porque el profeta tiene visión espiritual. Puede ver lo que otros no ven. Tiene la capacidad espiritual de ver el mundo invisible y comunicarlo al mundo visible. Un verdadero profeta no profetiza por lo que ve o por lo que alguien le sopla el oído, sino por lo que él vio y oyó en el mundo espiritual. Número 14. 3 niveles de la profecía. Hay 3 niveles de la profecía en el Nuevo Testamento. Número 1, el espíritu de la profecía. Número 2, el don de profecía. Y número 3, el ministerio de la profecía. Vamos a estudiarlos en esta noche. El espíritu de la profecía. Podemos definir el espíritu de la profecía como la presencia que el Espíritu Santo hace descender sobre una reunión. Es una presencia poderosa y tangible del Espíritu Santo. En ese momento se siente como que cae un manto profético sobre la iglesia y cualquiera que sea sensible al Espíritu Santo puede profetizar. Usted se recuerda, no tengo el texto aquí, pero dice que estaba una compañía de profetas y llegó Saúl y comenzó a profetizar como los profetas. Saúl no era profeta, pero entró en un manto profético y comenzó a profetizar. Cualquiera, mi hermano, en una unción profética profetiza. Necesariamente esa persona no es profeta, sino que en el momento, la atmósfera lo hizo sensible y pudo hablar de parte de Dios. Lo que pasa es que hay gente que entra en esa atmósfera, entonces ya se cree que son profetas, pero lo que dijo cuando estaba en la atmósfera era real, pero lo que dice cuando no está en la atmósfera no es real. Por favor, entiéndalo, compréndalo. Ese momento se siente que cae un manto profético en la iglesia y todo el mundo puede profetizar. El espíritu de la profecía está en el lugar, lo que significa que cualquier persona nacida del espíritu puede profetizar. Eso no significa necesariamente que la persona fluye en el don de la profecía, ni que tiene un ministerio profético o de profeta. Eso es lo que ha causado mucha división dentro de la iglesia. Hay que establecer muy bien la diferencia para que las personas que profetizan en situaciones como esta no vayan a creer que ya son profetas en propiedad o que tienen el don de la profecía. Eso significa que esto no significa que esta profecía sea inferior o que tenga menos autoridad que la que da alguien que ya funciona en el oficio profético. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo creo que en este caso se cumple lo que dice Moisés. Ojalá que todo el pueblo fuese profeta. Él no hablaba que todo el pueblo fuese profeta en el oficio profético, sino que todo el pueblo profetizara porque estaba en la presencia de Dios. Es lo que quería Dios hacer con el pueblo, pero el pueblo no quería acercarse a Dios. ¿Se recuerda cuando Dios comenzó a descender sobre el monte y el pueblo comenzó a oír como unos truenos, unas bocinas, un alardío, que el pueblo dijo: no, mejor habla tú con él, nosotros te oímos a ti? Porque no todo el mundo soporta estar en la presencia de Dios. Por eso la gente se cae, porque su cuerpo no aguanta la presencia del Espíritu Santo. Es muy posible que en esta reunión donde estaba presente el Espíritu de la profecía, una persona profetice con una tremenda revelación, unción, pero más nunca vuelva a profetizar por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque lo hizo bajo un tiempo de avivamiento, visitación de Dios particular sobre la iglesia, pero eso no requiere o no es una obligación de parte de Dios que la persona que profetizó ya sea constituida como profeta. Número 2, el don de profecía. El segundo nivel es lo que llamamos el don de la profecía. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 12. Usted puede leer toda esa porción y usted lo encontrará ahí para que usted pueda ser instruido en su casa. Uno de los dones del Espíritu Santo que Él reparte como Él quiere en un momento determinado
es el don de la profecía. Podemos decir que el don de la profecía es una gracia dada por el Espíritu Santo cuando Él quiere en un momento particular un propósito especial con alguien, con una iglesia o con un país, una nación, un continente. Este don no es de posesión personal. Una persona con el don de la profecía no profetiza cuando le da la gana o cuando alguien le pide que lo haga. Es que la hermana profetizó ayer. Yo voy a ir a la casa mañana. Yo le voy a decir, profetízame. Necesariamente, eso no es como que tú metes una moneda y te va a salir un chicle. Es en momentos específicos, cuando hay una unción particular y cuando Dios quiere hablar. Hay momentos que Dios no quiere hablar. Y no importa cuando tú hagas, cuando tú ayunes, Dios no te va a hablar. Porque Él ha determinado no hablarte. Y a veces es mejor que Dios no hable, porque cuando nos habla, nos despachará a todos. Este don puede operar en un momento particular, aun cuando el espíritu de la profecía no esté sobre la iglesia. Pero siempre es indispensable que la unción del Espíritu Santo esté sobre la persona para que profetice. Tengo que hacer una aclaración antes que alguien trate de operar en un ministerio al cual no fue llamado. El hecho de que alguien opere en este don no lo constituye como profeta tampoco. Tú tienes el don profético o el don de la profecía, pero tú no eres profeta. Dios te utiliza para dar direcciones en momentos específicos. Por eso es un don, no un oficio ministerial. Alguien puede ganar almas sin ser evangelista. Claro que tú lo puedes hacer. No, pastor, pero déme un gafete para yo ser evangelista. Tú no necesitas gafete. Ni tampoco necesitas credenciales. Usted puede evangelizar. El hecho, eso no lo convierte todo en evangelista. Usted puede pintar la casa, usted no es un pintor. Yo puedo tocar el piano, pero necesariamente yo no soy pianista. Dios lo puede usar en un don de profecía. Eso no lo constituye usted como profeta. Uno puede enseñar una clase de una escuela dominical sin ser maestro de escuela dominical. No todo el que puede aconsejar a la gente necesariamente es un pastor. Puedes tú tener mucha sabiduría o consejo, pero tú no eres un pastor por el hecho que tú das consejería a la gente. Nunca confundas el don con el oficio. El don de profecía es uno de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. El ministerio de profeta es uno de los 5 ministerios que Cristo exaltó y dio a su iglesia para su edificación. Recuerde, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 ministerios particulares que son diferentes a los dones del Espíritu Santo. Y número 3, el ministerio del profeta. Este tercer nivel de profecía tenemos que el ministerio del profeta es uno de los 5 ministerios en Efesios 4, lo leímos el martes pasado. El profeta es más que una persona que profetiza de vez en cuando. Es un hombre con un carácter desarrollado y estable, quien ha sido puesto por Jesús como uno de los ministros de la iglesia. Él sí puede ministrar iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un don y un oficio particular. No podemos limitar el ministerio del profeta a solo profetizar, sino muchos profetas, más que predecir eventos futuros, lo que hacen es amonestar a la iglesia o a los creyentes para que caminen en la voluntad de Dios. Estos son los profetas que son enviados por Dios para preparar a su pueblo antes de manifestar su gloria. Nunca digas que alguien no es profeta porque en cada reunión no hace una línea de personas para profetizarle uno por uno. Necesariamente el profeta no está aquí para profetizarle personalmente a las personas, está aquí para amonestar a la iglesia o para corregir a la iglesia o para dar dirección a la iglesia. Juan el Bautista nunca profetizó a nadie, pero le dio dirección a Israel. Ustedes, generación de víboras, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que le preparó el camino y allanó las montañas para que Jesús pudiera ser establecido en la tierra. Pero usted nunca vio a Juan el Bautista profetizando ni poniendo mano a nadie. Él hacía bautismo de arrepentimiento de pecado, pero él dijo, el que viene detrás de mí es el que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué ha pasado?
que en este tiempo la gente cree que es profeta porque puede imponer la mano a la gente o le da profecía a todo el mundo. Necesariamente eso no es un profeta. Lo podemos leer en Lucas 7:28. Por lo tanto, para poder ser un profeta en la iglesia del Nuevo Testamento, la persona tiene que fluir en revelación, número 2, en exhortación, y número 3, en dirección. Voy a repetirlo. El verdadero profeta del Antiguo Testamento tiene que fluir en 3 áreas: en revelación, en exhortación y en dirección. Esto indica que el profeta, además de fluir en el don de la profecía, para darle profecía a alguien en particular o una iglesia particular, debe también fluir en los dones de revelación, como la palabra de conocimiento y discernimiento. Discernimiento de espíritus. La profecía del Nuevo Testamento necesariamente no tiene que ver nada con dar predicciones, sino más bien con exhortar, consolar y edificar. Primera de Corintios 14:3. Vamos a leerlo para que usted pueda. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí no dice el que profetiza a los hombres para maltratarlos, condenarlos, mandarlos para el infierno. No, ahí dice edificación, exhortación y consolación. Usted tiene que regirse por la Biblia. Por eso nosotros queremos ser una iglesia bíblica y queremos cumplir todo lo que el Señor ha revelado en su palabra. Número 15 y terminamos. ¿Cómo ser guiados por profecía? Son 7 puntos que lo voy a leer rapidito para que podamos terminar. Número 1, no malgastes tu tiempo corriendo detrás de profetas o profecías. Número 2, voy a dejar para que usted apunte. Número 2, recibe dirección solamente de un profeta que ocupa un oficio ministerial. Número 3, estate seguro que el profeta es un verdadero hombre de Dios, por lo que leímos antes. Integridad, santidad, consagración, hombre intachable. Número 4, estamos revelando aquí 7 puntos de cómo ser guiados por profecía. Número 4, entiende bien que el profeta profetiza en parte porque solo conoce una parte de lo que Dios va a hacer a través de tu vida o en una iglesia o en una nación. El profeta no lo conoce todo. Porque dice Primera de Corintios 13:9. Primera de Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir que conocemos una parte del plan de Dios y podemos profetizar acerca de esa parte. Pero de la otra parte, como no conocemos, no profetizamos de aquello. ¿Cuántos están entendidos hasta aquí? Amén. Que lo veo muy callado. No sé si están con sueño, tienen hambre o están apuntando. Número 5. Ya estamos terminando. Asegúrate que la profecía está en línea con la palabra escrita de Dios. Dios nunca te va a profetizar algo inmoral, ilegal y que no está establecido en su palabra. Dios nunca te va a decir, así dice Jehová, quítale el carro a tu vecino. Dios jamás te va a decir, esa mujer que está casada es tuya. Dios jamás te va a decir, hazle mal a tu hermano. Hay profetas que profetizan eso. Y la gente va con gusto haciendo mal. Pero eso no es un verdadero profeta, ni profecía, porque la Biblia habla de que Dios es amor. Y si Dios es amor, cuando Él te habla, todo va basado en lo que Él es. Número 6. Ten paciencia y espera el tiempo para el cumplimiento de la profecía que Dios te ha dado. El hecho que alguien te ha dado una profecía no necesariamente que se va a cumplir de la noche a la mañana. Tiene que llevar un proceso. Dios le mandó un ángel a Abraham y le dijo, yo voy a hacer que de ti salga un hijo. ¿Cuándo se cumplió? 25 años después.
Pero la gente lo lee rápido, va a Génesis 12, Génesis 13, wow, de una vez el año que viene vas a dar un lunes. No, Abraham tuvo que pasar por un proceso. Número 7, cumple las condiciones necesarias para que la profecía se cumpla. Hay profecías que no son condicionales, pero hay otras que sí lo son. Si Dios te da condiciones en la profecía, cúmplelas. Es posible que Dios te exija más oración, más ayuno y más entrega delante de Él para poderte confiar lo que Él te ha prometido. Yo una vez, creo que también lo he dicho aquí, era líder de jóvenes, trabajaba en audiovisuales también, y hubo un conflicto con el que dirigía audiovisuales. Yo no le hice mal, pero él tenía algo contra mí. Papá una vez trajo al pastor David Coto de Costa Rica y papá lo hizo predicar un viernes en jóvenes. Nosotros lo recibimos, predicó una palabra tremenda para los jóvenes. Y una de las profecías que le dio a algunos jóvenes, me la dio a mí. Obviamente me la dio privadamente. Y él me dijo, si tú perdonas a esa persona, yo te voy a comenzar a utilizar grandemente en tu vida, pero esa falta de perdón está evitando que Dios pueda actuar en ti. ¿Qué yo hice? El domingo llamé a la persona, me costó, pero le dije, fulano, perdóname. Y aquí estoy. Téngalo por seguro que si no hubiera perdonado a aquella persona, no estuviera aquí hoy. Porque es una profecía condicional, que tú tienes que hacer algo, involucrar tu voluntad para que se cumpla algo de parte de Dios. Y hasta el sol de hoy todo se ha cumplido. Y todavía faltan muchas más cosas para que el Señor haga en nuestra vida. Así que por favor, voy a repetir los 7 puntos para aquellos que apuntan. Número 1, cómo ser guiado por profecía. No malgastes tu vida corriendo detrás de profetas y profecía. Número 2, recibe dirección solamente de un profeta que ocupa un oficio ministerial. Número 3, estate seguro que el profeta es un verdadero hombre de Dios. Número 4, entiende bien que el profeta profetiza en parte porque solo conoce en parte. Número 5, asegúrate que la profecía está en línea con la palabra escrita de Dios. Número 6, ten paciencia y espera el tiempo para el cumplimiento de la profecía. Y número 7, cumple las condiciones necesarias para que la profecía se cumpla. Por lo tanto, mis hermanos, leemos Apocalipsis 19:10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuánto han podido ser edificados hasta el momento? Y si usted ha podido ser edificado, el otro martes vamos a hablar de visiones y sueños. Esos hermanos que se la pasan teniendo muchos sueños y que tienen visiones, vamos a ver cómo Dios nos dirige a través de visiones y sueños. Usted puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos.